Hoy estamos con Pablo Borges de Palabras Mayores, seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo hemos invitado hoy para que hablemos de un tema que creo yo nos concierne a todos y es la situación actual en el Medio Oriente. Pablo, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Un gusto de saludarte. Bueno, pues las personas que nos ven en este canal están acostumbradas a unos contenidos que generalmente tienen que ver con Bogotá y que tienen que ver pues con mi labor como concejal, que pues creo que ya todos saben no continuará este año por diferentes razones que no vamos a tratar hoy, pero me parece que vale la pena que hablemos de algo que en mi opinión nos hace de cierta manera sentir que estamos fracasando como humanidad y es la actual situación del Oriente Medio. Y yo quiero empezar por una cosa, pues, que a mí me aterra, y es la postura que está tomando un Estado, que es en teoría fruto de la reivindicación de un pueblo que también pasó por un espantoso genocidio. Y yo quiero decir, para comenzar, Pablo, que no se trata de tener nada en contra del pueblo judío, ni mucho menos, ¿no? O sea, Marx era judío. Las construcciones culturales del pueblo judío, pues son una de las piedras que sostienen la civilización y a Occidente. Pero una cosa es la religión, el acumulado de los judíos y otra muy distinta, ese Estado sionista, en este caso conducido por una persona como el señor Netanyahu, que no está haciendo otra cosa distinta que masacrar a otro pueblo. Entonces, pues bueno, Pablo, ¿cómo se está viendo un poco la situación desde Europa, desde España? Yo he visto a unos sectores políticos españoles muy alineados en la defensa del pueblo palestino también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la ciudadanía en el mundo entero está viendo pues un genocidio por primera vez en televisión y en directo, a pesar de pues toda la censura que hay para que esas imágenes se puedan ver. De hecho, me llegó en YouTube un aviso de que no se pueden de aquí en adelante pasar imágenes de no sé qué y no sé qué. Pero es una realidad y es una triste realidad porque en plena Navidad está sucediendo pues en Tierra Santa, ¿no? Recordemos que Jesús de Nazaret nació y vivió en ese espacio que hoy se llama Palestina y que fue en la época del Imperio Romano y que pues esa tierra históricamente ha recibido muchos nombres, ¿no? Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa, es Tierra Santa. Y este Jesús que fue el emblema del sacrificio por el bien de los demás, pues hoy en día el pueblo palestino también está siendo crucificado. El caso de Jesús fue por un pacto entre Judas Iscariote y los colonialistas romanos. Y hoy en día es por el pueblo palestino que está siendo víctima de sus colonialistas israelíes. Esto es una cosa que lleva 75 años de conflicto y que a raíz del ataque de pasado octubre del grupo Hamas terrorista, pues entonces ha saltado nuevamente todo este conflicto de la Palestina porque fue un ataque miserable, condenable sobre población civil israelí, pero que ha sido pues no el inicio, sino ha sido una consecuencia, una parte más de una guerra que lleva tantísimos años, que no es entre dos estados, porque no son dos estados, Palestina no es un estado, Israel sí. Por lo tanto, los actos terroristas de Hamas son los actos terroristas de un grupo, que es un grupo terrorista y un grupo que tiene una influencia política grande después de tantísimas décadas de lucha, pero sigue siendo un grupo. Mientras que los actos terroristas de Israel son terrorismo de Estado y el genocidio es en palabras mayúsculas. ¿Por qué? Porque se trata de una limpieza étnica que lleva décadas. Se trata de un estado de apartheid, o sea, de una discriminación por parte de un estado supremacista, de una supremacía del judío sionista. Y ahí es donde hay que decir qué es sionismo, ¿no? Entonces, sionismo es una corriente política, pero que el sionismo no son solamente judíos, porque la fuerza grande que tiene, por ejemplo, el sionismo en Estados Unidos es que los evangélicos, que no son judíos, los evangélicos, son sionistas, los sionistas 100%. evangélicos que ayudan a que estos israelíes que están en el poder en este momento en Estados Unidos, sionistas,
pues tengan todo el apoyo militar del mundo. Y ahí es donde hay que entender que el sionismo tiene un poderío económico brutal dentro de Estados Unidos. El AIPAC, que es el lobby más grande que tiene Israel sobre el gobierno de Estados Unidos, pues es uno de los lobbies más importantes. Está constituido por banqueros judíos, sionistas, por productores de Hollywood, por toda clase de grandísimos empresarios que realmente manejan la política exterior norteamericana. Entonces, cuando estamos hablando de Israel y de Estados Unidos, hay que pensar que están trabajando en conjunto en una serie de intereses militaristas alrededor del mundo. Israel es un grandísimo productor de armas y de tecnología militar, igual que Estados Unidos, y Estados Unidos e Israel mantienen un continuo comercio e intereses comunes estratégicos desde hace décadas. Entonces, esa relación de trabajo es una relación que se da en dos frentes diferentes. Israel sirve prácticamente como un portaavión para Estados Unidos, pero Estados Unidos es el imperio detrás desde el que el sionismo maneja también con los intereses de Israel. Entonces yo creo que teniendo esa connotación clara, pues entonces ya puede uno entender más cosas, porque si un Sí, estado como es el estado norteamericano, que tiene prácticamente 1000 bases de las 800 que reconocen, más las que no reconocen, alrededor del mundo, pues entonces te das cuenta pues la importancia de tener claro de que el genocidio que está ocurriendo en este momento solo es posible por el apoyo de los Estados Unidos, que sin duda obliga alguna. a una política internacional que hace que todos tengamos que tener, pues, mantener silencio ante lo que está pasando, ¿no? A mí me parece muy interesante esto que mencionas acerca de la relación de estos movimientos sionistas con las iglesias evangélicas, porque es muy visible en Colombia. Por ejemplo, aquí, pues, la iglesia política del G12 y sus ramas abiertamente se pronuncia a favor de Israel. Y también lo vemos de unas derechas que, por su apoyo irrestricto a los Estados Unidos y a la agenda internacional de los Estados Unidos, se alinea con lo que sea. Yo a veces veo que algunas personas quedan como atrapadas, ¿no? En cómo tratar de morigerar el respaldo al genocidio y no romper con el respaldo a los Estados Unidos. Y resulta que pues lo vimos con total claridad en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues simplemente, incluso el Reino Unido, que ya lo podemos hablar más adelante, tiene mucho que ver en lo que pasa en todo Oriente Medio. Incluso el Reino Unido se abstuvo de votar, pero no vetó, mientras que Estados Unidos, con su derecho a veto, pues impidió la resolución para buscar un cese al fuego. Y eso pues dice mucho, solamente una potencia imperial puede pasar por encima de un consenso global acerca de la necesidad de detener esa masacre. Pero claro, esto es un tema bélico y estás hablando de un país que su industria, su prosperidad, su apogeo ha sido en base a guerras una tras otra. En toda la historia de los Estados Unidos solamente creo que han estado entre 7 y 9 años sin guerra, el resto han estado en una guerra tras otra. Han invadido a lo largo y ancho del planeta países, han derrocado toda clase de gobiernos, han hecho toda clase de despojos y de genocidios, se han patrocinado toda clase de genocidios y de dictadores. Entonces, siendo la guerra un grandísimo negocio, hay que entender que el negocio no son solamente la venta de armas, que todo el mundo dice, no, es que la guerra es un negocio. No, la guerra es un negocio, pero no por la venta de armas, eso es parte del negocio. El gran negocio de la guerra es imponer las estructuras de poder alrededor del mundo que permiten un comercio a favor de los productos, las vías, las rutas, lo que se está haciendo por parte del Imperio norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial y poner las economías del resto del planeta, especialmente las del sur global, a Sí, mandar sus recursos pues en dirección al norte. Entonces ahí tenemos todos los tratados de libre comercio, toda la injerencia política sobre nuestros gobiernos, todas esas condiciones que van poniendo poco a poco, y si no a la fuerza, en países subdesarrollados. Ese neoliberalismo que nos ha arrasado, que por cierto, ellos son ahora proteccionistas. Neoliberalismo para nosotros, proteccionismo para ellos, pero que ha desindustrializado nuestros más proteccionista. países y que ha hecho que nuestras materias primas sean el único valor que nosotros tengamos para exportar, valor añadido pues muy poco. Nos vuelven esas materias primas manufacturadas
Y entonces la cadena de valor añadido que tenemos que haber dado nosotros no la damos, la recibimos y por eso ese endeudamiento eterno, además con unidades financieras, con entidades financieras multinacionales manejadas también desde Washington. Entonces, un callejón sin salida del cual yo creo que solamente la unión de los pueblos es la que puede determinar y por eso en estos días este auge de los BRICS, esta desdolarización que estamos empezando a vivir en el mundo, todas estas manifestaciones a favor de Palestina, a favor del antimilitarismo, están resurgiendo nuevamente a pesar de la andanada de los medios de comunicación hegemónicos que no hacen otra cosa que desinformar e intentar seguir vendiéndole a la gente el relato de que los buenos son los americanos y que los malos somos el resto del mundo. Sí, una película de Disney. Una cosa muy importante de esa unidad es cómo el despliegue político, a veces militar y a veces más blando, de los Estados Unidos siempre ha apuntado a mantener dividido al sur global. Lo que pasa en América Latina, pues es evidente. Nosotros en Colombia consumimos productos literarios de todo el continente, música argentina, música mexicana, compartimos una historia común, una religión, una lengua, en fin, tenemos todas las bases para haber construido también una comunidad económica o una idea de gran nación como la que tienen los Estados Unidos sin tener las ventajas que tenemos nosotros. Y los Estados Unidos siempre han apuntado a buscar que las naciones americanas se mantengan divididas para mantener su hegemonía. Y en el Medio Oriente pasa algo muy parecido, y es que, y creo que aquí es importante contarles pues seguramente muchos lo saben, pero los que no, cuál es rápidamente la historia de la formación de esa nueva nación de Israel y de la búsqueda del Estado palestino. Antes de la Primera Guerra Mundial, pues el poder que dominaba todo ese territorio, el norte de África, los Balcanes, Crimea, hasta pues una parte de lo que es hoy eh, la península arábiga, en fin, pues era el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, pues la dinastía Osmanlí, se mantiene durante pues casi 700 años con un poder gigantesco, potenciado después de la caída de Constantinopla en 1453 y consolida un imperio que era multicultural, un imperio donde pues había árabes, había otomanos, había griegos, armenios, kurdos, en fin, y es el nacimiento de esos nuevos estados posteriores a la Primera Guerra Mundial, lo que genera unas fronteras y unas divisiones que son completamente artificiales. Pero sobre todo, las potencias occidentales también buscan evitar la creación de una nación panarábica. Y esto es importante porque pues los árabes están diseminados en distintos países, igual que nosotros los latinoamericanos, pues comparten una lengua, comparten una religión y han tenido búsquedas tuvieron búsquedas de ser una nación. Con la caída del Imperio Otomano, pues básicamente las potencias que ganan en la Primera Guerra Mundial se reparten el mundo como pueden. Y eso no tiene ninguna correspondencia con unas fronteras históricas o con unas fronteras culturales, simplemente trazan las líneas por donde quieren. Y el Imperio Británico, pues tiene mucho que ver en esto, porque convierte Palestina en un protectorado británico, ¿cierto? Y poco a poco va permitiendo y va acunando el suelo para que ese movimiento sionista se instale finalmente en 1948 con el nacimiento de un nuevo Estado. Y las divisiones de los británicos han salido siempre mal. Basta ver lo que pasa en la India, cuando se divide ese gran Raj de la India en musulmanes, hindúes, y ustedes váyanse para un lado y ustedes son un nuevo país, Pakistán, y ustedes se quedan al otro lado y eso después se independiza y Bangladesh y bueno, en fin. Y son realmente unos casos de fracaso del imperialismo gigantescos, pero fracaso para quienes están ahí,
fracaso para quienes son colonizados, porque para la potencia imperial siempre será un gran éxito mantener a todas estas pequeñas naciones divididas y ojalá enfrentadas entre sí. Bueno, Pablo, pero hemos visto, a pesar de toda esta tragedia transmitida en vivo y estas escenas que son pues verdaderamente apocalípticas, un enorme respaldo de muchos sectores. Respaldo pues desde la resistencia civil, pero también respaldos desde unas resistencias mucho más beligerantes. ¿Tú cómo ves, Pablo, lo que pasa con los hutíes, por ejemplo? Lo de los hutíes es una buena oportunidad para explicar un poquito el embotellamiento que está sufriendo en este momento el tráfico de petróleo en el mundo y el tráfico de mercancías. ¿Cómo es que se comparte pantalla? Soy un poco torpe con esto, pero vamos a intentarlo. Bueno, Carlos, mientras busco las imágenes, hay que decir que el genocidio en Gaza por parte de Israel, como respuesta al ataque terrorista de Hamas en octubre, ya va por 21.000 muertos, de los cuales 15.000 son mujeres y niños. Además de 60.000 heridos o más, millones de desplazados, la destrucción de Gaza es un desastre. Pero esto ha escalado ya a Oriente Medio. La prueba son los ataques de los hutíes, que son estas milicias de Yemen, que están apoyados por Irán y que están haciendo ataques selectivos en aguas internacionales a los barcos vinculados con Israel. Eso lo hacen a su paso por el estrecho de Bab el-Mandeb, que ahora les voy a mostrar en el Google Earth. Y eso es la puerta de entrada al Mar Rojo. Es una vía obligada para los buques que quieren cruzar hacia el Canal del Suez. Y el segundo dato que nos dice que esto es una escalada internacional es el asesinato del número 2 de Hamas en Beirut, en el Líbano. O sea, es un ataque ya en otro país por parte de Israel. Y el tercer dato yo creo que es el atentado terrorista de autoría todavía desconocida, pero sospechamos que ocasionó 100 muertos en Irán. Y que esto es, mejor dicho, gravísimo, porque esto fue en la ciudad de Kermán. Irán es el archienemigo de Israel. El sueño de Israel es que Estados Unidos se le eche encima a Irán, que se desate esa guerra. Y ese ataque lo hace ni más ni menos que durante la ceremonia del cuarto aniversario del asesinato con drones por parte de Estados Unidos, ordenados por Trump, asesinato del general Qasem Soleimani. O sea, esto es un héroe local, nacional, y en el cuarto aniversario de su muerte pegan un bombazo ahí, 100 muertos en pleno Irán. Volviendo a lo de los hutíes, entonces los hutíes están apoyados por Irán y están haciendo sus ataques selectivos, como estábamos diciendo, pero estos no son ataques de piratería, son ataques en defensa de Gaza, en protesta por el genocidio, y son selectivos contra Israel. Y es que recordemos que estos hutíes de Yemen, pues ellos, su país también ha sufrido un genocidio por parte de una coalición internacional liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en la que participaban Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña metida en todo lo que sea guerra siempre. Y eso lo hicieron pues al pedido de ayuda del gobierno de Yemen en el exilio. Entonces se dedicaron a atacar al movimiento Houthi, supuestamente, pero desataron allí un genocidio indiscriminado contra población civil. Produjeron la crisis humanitaria más grande del mundo y una de las peores de la historia de la humanidad, con más de 700.000 muertos en Yemen. Ese es el tamaño del genocidio en Yemen. 5 millones de desplazados internos, más de 2/3 de la población de ese país está viviendo en la absoluta miseria. Han sido 7 años de guerra que solo han servido para enriquecer a los fabricantes de armas y las ambiciones del primer ministro de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Por cierto, aquí en España ha habido bastantes protestas, hemos montado toda clase de demostraciones para evitar la venta de armamento español a Arabia Saudí, porque con eso se perpetra el genocidio en Yemen. Mira, ya está, ya tengo la imagen aquí del mundo, chévere, aprovechémosla. Bueno, mientras carga, hay que decir que en esa pelota azul que es nuestro planeta y que va por el espacio a toda velocidad, vamos todos. Vamos todos desde que éramos bacterias.
Pero es que 5.000 millones de años después nos hemos convertido en superdepredadores tan voraces que estamos acabando con el planeta y con nosotros mismos. Un puñado de los peores de nosotros domina el mundo y se consideran especiales, superiores, se consideran los elegidos y piensa que los demás sobramos y que la pelota azul les pertenece. Y si tú miras desde el espacio, Carlos, desde allá arriba no se ven fronteras, pero sí que las hay. Mira, por ejemplo, aquí en África, pongamos las fronteras, de pronto aparecen unas líneas trazadas rectas, qué cosa tan rara, como si lo hubieran hecho con bolígrafo. Pues sí, pues así fue que se hicieron. Y fueron hechas por las potencias europeas durante la conferencia de Berlín de 1884, en la cual se repartió literalmente a África. Europa se repartió a África, un continente del que ya habían sacado a más de 12 millones de esclavos hacia América entre los siglos XVI y XIX. Esta conferencia de Berlín fue el punto de partida para arrasar las riquezas del continente. Entonces, hay psicópatas como Leopoldo II de Bélgica, que fue el responsable de la muerte de más de 10 millones de personas en el Congo, pues aparecieron, ¿no? Por todas partes. Por ahí son responsables todos los países, casi todos los países europeos. Bruselas, tierra de este psicópata Leopoldo II, pues es hoy en día la capital, de hecho, de la Unión Europea. Una Unión Europea que no es otra cosa que el vasallo total de Estados Unidos. Pero mira, vamos a ver los puntos estratégicos. El importantísimo canal del Suez. Sí, punto estratégico, Carlos, porque por el canal del Suez cruzan al año pues el 30% de los contenedores del mundo, 12% del petróleo, 9% del gas natural. Por ahí circulan diariamente 10.000 millones de dólares en mercancías. Este canal se construyó en solo 10 años con mano de obra prácticamente esclava de campesinos egipcios que movieron 74 millones de metros cúbicos de tierra con pico y pala. Murieron cerca de 100.000 en esa construcción. Se inauguró en 1989 para alegría de sus socios inversionistas que fueron Francia, Inglaterra, Australia y Egipto. Pero para llegar al canal del Suez, Carlos, hay que cruzar todo el Mar Rojo y para eso hay que entrar por el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que estamos hablando, que está entre Yemen y Djibouti. ¿Qué es eso de Djibouti? Porque la gente no sabe ni qué es Djibouti. Pues es un pequeño país, pequeñísimo, tiene solo 22.000 kilómetros cuadrados. Pero como puedes ver, es súper estratégico porque está en ese cuello de botella. En esa zona son los ataques de los hutíes, lo cual obliga a los barcos que van hacia Europa a darle toda la vuelta a África, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, lo que supone 9.000 kilómetros más de recorrido y 2 semanas extras de navegación. Todo eso se traduce pues en millones de dólares de sobrecostos. Otra cosa de Djibouti importante y es que con la independencia de Eritrea, Etiopía se quedó sin salida al Mar Rojo. O sea, todas las mercancías de Etiopía tienen que salir por Djibouti. Por eso China ha financiado con más de 4.000 millones de dólares el tren de alta velocidad entre la capital de Etiopía, que es Addis Abeba, y Djibouti. Esa es la importancia estratégica de Djibouti, ¿no? Que está en ese cuello de botella, es salida de Etiopía, etcétera, etcétera. Por eso Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y China disponen de bases militares permanentes en Djibouti. De hecho, de las 3 bases militares que tiene China fuera de su territorio, pues aparte de Birmania y Tayikistán, está pues la de Djibouti. Inglaterra, para que se hagan ustedes una idea, los que nos estén oyendo, tiene fuera de su país bases en 16 países. Francia en 14 países. Y Estados Unidos, ni se sabe, pero tiene 800 bases en el planeta entero, en decenas y decenas de países. Bueno, como respuesta a los ataques de los hutíes y en respaldo a Israel, pues Estados Unidos ha organizado una fuerza conjunta que le ha llamado muy graciosamente Guardián de la Prosperidad. Es decir, ante el genocidio de Gaza, Carlos, Estados Unidos apoya militarmente a Israel e incluso veta el cese al fuego en Naciones Unidas.
pero ante la paralización del tránsito marítimo se vuelve loco intentando como sea proteger el libre comercio y mantener el consumo en el mundo desarrollado. Francia, Italia y España ya han vetado esa participación europea. Pero bueno, con todo esto hay muchísima gente enriqueciéndose. Los seguros para los barcos se han multiplicado por 10. 7 de las 10 mayores navieras del mundo han suspendido sus rutas por el Mar Rojo. Entre ellas está el grupo danés Maersk, que es la más grande del mundo. Y todas esas empresas están ganando ahora muchísimo más dinero. De hecho, según Bloomberg, a ver si pongo aquí el cuadrito, en una semana de ataques hutíes, el valor de las grandes navieras aumentó en 22.000 millones de dólares. Pero es que hay que ver los cuellos de botella que hay por el mundo. Mira, por ejemplo, el canal de Panamá, que ahora está en crisis por falta de agua por el fenómeno del Niño. Un solo barco necesita 200 millones de litros de agua para navegar por el canal de Panamá, imagínate. Y multiplica eso por los 14.000 barcos que pasan anualmente por ese canal. Imagínate la gravedad del problema. Eh, en este momento están dejando pasar solo 30 barcos al día. Y los barcos, si tienen que esperar más de 12 días, entonces ya les compensa irse a dar la vuelta por Sudamérica hasta el Estrecho de Magallanes. Entonces, eso está subiendo también los costes, los tiempos y el baile de dinero ahí de especulación por parte de los oligopolios de las navieras internacionales es brutal. Se necesitarían más compañías navieras de los países porque esto es una cosa que se ha privatizado totalmente, que dependemos de esas grandes empresas de transporte. Entonces, esa situación en el Canal de Panamá, pues también es una evidente oportunidad para el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México, ¿no? Pero mira, otro cuello de botella, Carlos. El estrecho de Hormuz, entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, y entre las costas de Irán y Omán. Por ahí, por el Golfo de Hormuz, pasa el 20% del petróleo del mundo. Ese es el paso más importante para la producción petrolera mundial. Ahí eso es un epicentro para, si va a haber una guerra mundial desatada, eso es el epicentro, clarísimamente. Ahí está Irán. Eh, el otro paso importantísimo, el estrecho de Malaca. Ese es el segundo sitio por donde más petróleo pasa en el mundo. Eso está entre Malasia y Sumatra. Une el mar de China meridional con el mar de Burma. Y pues por ahí pasa el 60% del comercio mundial. Hay más de 150 buques diarios enormes y es la principal fuente de abastecimiento pues para los dos consumidores asiáticos más importantes de petróleo, que son China y Japón. Y luego, la otra ruta que va a crecer muchísimo con el tiempo, así como va a crecer mucho la ruta por el sur, por el Estrecho de Magallanes en Sudamérica, va a ser la ruta del Ártico. Gracias al deshielo, al calentamiento global, ahí el gran favorecido va a ser China, porque por la ruta del Ártico, China se ahorra una vuelta brutal para llevar sus productos. Entonces, ese es el panorama de embotellamiento de escalada internacional que tenemos. El mundo entero está en este momento en una crisis en la cual, pues, estamos hablando de transiciones energéticas, pero no hablamos de la escasez ni de la crisis económica que se va a agudizar en los próximos años. No estamos hablando de cómo estos fondos de inversión enormes como BlackRock se están quedando con el planeta entero. No estamos hablando como la militarización del mundo nos está llevando a una situación en que tenemos que sostener guerras continuamente para justificar esos gastos militares brutales por parte de los países. Eh, Países como India y Rusia, que son aliados naturales, que tienen intereses comunes, también están uniendo sus intereses militares. Están realizando no solamente cumbres económicas, sino también están haciendo desarrollos militares. Y por otra parte, el propósito de todo esto es desdolarizar de alguna forma el planeta. Por eso está la iniciativa de los BRIC, ¿no? Que ya son 10 países y hay 30 en lista de espera. Este año a los BRICS los preside Rusia. La cumbre es en octubre, creo. Y van a entrar Venezuela y Bolivia. Argentina salió gracias al loco de Milei. En Rusia, por otra parte, está intentando que India entre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está intentando que la relación entre India y China sea cada vez mejor, porque si los BRICS cogen fuerza, y hay que decirlo,
Los BRICS ya son el 46% de la población mundial y han superado al G7 en Producto Interno Bruto. Los BRICS, tal como están ahora, son el 32% del Producto Interno Bruto mundial y el G7 son el 29%. Pues imagínate con el crecimiento de los BRICS lo que va a pasar. El problema es que la desdolarización es bastante complicada porque el 60% de las reservas del mundo están en dólares y el 90% del intercambio de divisas extranjeras está en dólares. Entonces, ellos fabrican el dinero, lo imprimen, no lo venden, nos llenan de deuda, siguen fabricando. Por cada transacción que se hace en el mundo de cualquier mercancía en dólares, pues ellos llevan su parte. Y recordemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos es un banco privado y que los lazos del sionismo, los tentáculos del sionismo, hasta allí llegan vía todos estos banqueros sionistas, todos estos productores sionistas de Hollywood, todos estos empresarios multimillonarios sionistas y todos los intereses que hacen que la industria militar de Estados Unidos e Israel funcione de forma absolutamente sincronizada. Y desafortunadamente Estados Unidos es el imperio, Israel tiene el respaldo de un imperio, hermano. Sí, Pablo, pues bueno, para ir cerrando ya, pues creo que es un panorama muy preocupante el que vemos y hay algo que queda bastante claro y es que estas guerras, estas masacres, estos genocidios, no solamente son producto de una pulsión de guerra que pueda habitar en el ser humano, son producto de la avaricia, son producto del capitalismo. Es un producto de una élite global económica que está buscando en últimas su propio beneficio, pasando por encima de centenares de miles, incluso de millones de seres humanos que ven sus vidas destruidas por estos conflictos. Y sí, coincido plenamente en que nosotros como individuos podemos hacer cosas, pero no solamente como individuos, podemos hacerlo también como Estado. Y yo aquí, pues, hago un paréntesis para celebrar que el Estado colombiano hoy, en cabeza del gobierno de Gustavo Petro, esté hablando duro. Yo veo cómo los medios hegemónicos caricaturizan el hecho de que el presidente se meta en esto y dicen como, venga, pero lo que pasa es que aquí todavía hay bandas criminales y entonces usted en vez de estar hablando del ELN habla de Palestina. La voz del presidente ha resonado muy fuerte en muchos países del mundo. Yo el otro día leía, Pablo, un artículo muy generoso que escribe el diario inglés The Guardian y uno dice, ¿cómo los medios internacionales pueden ser sustancialmente más objetivos que los nuestros propios? Mm, Y pues, bueno, digamos que en este mundo capitalista en el que vivimos todo tiene un dueño, o casi todo tiene un dueño, y los medios de comunicación no son la excepción. Pero yo sí siento que en Colombia hay unos medios de comunicación que traicionan abiertamente los principios mínimos del profesionalismo, los principios mínimos de lo que debe ser su labor, la labor de la comunicación social, porque simplemente de una manera incluso que uno diría, pero ¿quién les va a creer? ¿No? Pasan la raya de lo que es creíble, ¿cierto? Se caricaturizan, pero millones de personas no tienen otro contacto con la información que la pantalla de televisión que prenden en la mañana, al mediodía y en la noche. Y esa mm. información que se les transmite por ahí obedece a una agenda económica y está absolutamente viciada en lo nacional y también en los fenómenos globales. Pues Pablo, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy ilustrativa y podemos hacerle una invitación a las personas que nos ven de informarse, de visitar medios alternativos, de suscribirse a medios alternativos como Palabras Mayores y también pues los invitamos a suscribirse a mi canal y pues a estar pendientes de los nuevos contenidos que van a venir este año. Pues muchísimas gracias, Carlos. También quiero decir que no solamente eh, los individuos estamos haciendo cosas, también hay grupos de países que están haciendo movimientos geopolíticos importantes, como son el surgimiento de los BRICS,
Los BRICS es en este momento el 46% de la población mundial. Los BRICS tienen como una de sus prioridades el desdolarizar el mundo para que el mundo no dependa de la moneda norteamericana. Los BRICS son en este momento el 32% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, son mucho más que el G7, que es apenas el 29%. Ahí está Arabia, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán en la puerta de entrada. Y a estos 5 BRICS que son China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, pues se van a sumar pues muchos países más. Ojalá Colombia estuviera algún día también en los BRICS, ¿no? Argentina no va a estar porque tienen a un hijo de Wall Street ahí de presidente, pero si nos ponemos a ver que el 70% de las reservas del mundo están en dólares y que el 90% del intercambio de divisa extranjera en el mundo está en dólares, es muy lógico pensar que si la hegemonía del dólar se puede quitar, se puede cambiar, entonces no va a haber ese oxígeno interminable que tiene el imperio norteamericano para mantener su belicismo en el planeta entero. Entonces yo tengo la esperanza también que con el surgimiento de los BRICS, con un mundo más multipolar, pues se mantenga, si no una situación de paz, al menos una situación de más equilibrio para que no haya pues nadie matoneando a nadie porque todos tienen pues un poder militar en este momento capaz de destruir el planeta varias veces, pero que al menos estos conflictos que fíjate que se están peleando las guerras como se peleaban hace 100 años, en trincheras y dando cañonazos, ¿no? Cuando perfectamente con un solo botón se podría borrar a medio país, pero ese militarismo, ese belicismo es lo que está configurando el mapa geoestratégico mundial y yo creo que con el surgimiento de los BRICS y con el surgimiento de nuevos grupos, y en esto en Latinoamérica tiene muchísimo que decir y África también, pues posiblemente consigamos un mundo más multipolar en el que tengamos pues una esperanza, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación. Yo también espero verte en palabras mayores muchísimas veces. Hay esperanza, Pablo. Muchísimas gracias. Un saludo y chao a todos. Hasta siempre.